Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Nuevamente reciban un cordial saludo, una bienvenida de parte de su hermana Belén. Pues estamos nuevamente con ustedes para compartir este segmento de El Ser Mujer. El ser mujer. Qué hermoso es saber que nuestro Dios es el arquitecto de nuestras almas, que no solamente nos ha creado y nos ha dejado a la deriva, sino que sigue construyendo en nosotros. Pues es una maravilla saberlo y sobre todo experimentarlo. Aunque a veces es muy doloroso, a veces duelen los martillazos, sobre todo en esos momentos de cruz en los cuales está trabajando el Señor, quitando esas asperezas que nosotros hemos adquirido de este mundo. Por esta razón agradecemos al Señor infinitamente este gran regalo de sus hijos y sobre todo de ya haber experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Y mucho más cuando nosotros, por ser diferentes, sabemos que la iglesia, que es nuestra casa aquí en el mundo, en la cual seguimos recibiendo formación y que somos hijos de Dios para el cielo y también somos hijos de la iglesia. Entonces me ha llamado mucho la atención en una enseñanza que decía que nosotros tenemos una gran responsabilidad dentro de la iglesia, porque nosotros hemos sido apartados del Señor para nosotros pertenecer a esta iglesia. Entonces, todos, de alguna manera, como bautizados, hemos adquirido una gran responsabilidad, porque no basta el ser bautizados, no basta saber que somos hijos de Dios, sino verdaderamente ser hijos de Dios. Entonces, por esta razón, pues agradecemos al Señor el que nos haya llamado y el que nos tenga bajo su protección, bajo su cuidado, sobre todo dentro de nuestra iglesia. Y es por esta razón que necesitamos ser formados dentro de nuestra iglesia, porque es la iglesia la responsable de alguna manera a formarnos como verdaderos discípulos del Señor, para poder regresar a la patria celestial de donde nosotros hemos salido para venir a este mundo. Entonces, vamos a orar para pedirle al Señor, sobre todo mis hermanos, que nos una en ese mismo espíritu, en ese celo que tiene la iglesia para formar a los discípulos de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias en estos momentos en los que tú permites que en estos momentos participemos de este segmento del Ser Mujer, en el cual
Tú nos quieres seguir formando, nos quieres seguir transformando. Por eso te decimos, Señor, aquí estamos, pidiéndote tu Santo Espíritu sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu gracia, para que podamos siempre descubrir la verdad y deshacernos de todas las mentiras que tanto el mundo, el demonio y la carne nos han tratado de destruir. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas iluminando nuestro caminar para poder caminar siempre en la verdad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a ver hoy, todavía estamos dentro de la familia de vicios que están en contra de la caridad. Y ya hemos visto algunos y muy fuertes, como es lo que es la calumnia, lo que es la envidia, lo que es también la murmuración. Entonces hoy vamos a ver lo que es el odio. Me diría por allí, o me ha dicho a veces una persona, dice: ay, Belén, dice, ¿cómo te gusta a ti hablar de esto? Qué flojera hablar de pecado. Pues tal vez para muchos sea una flojera y a veces pues no hay ningún interés hablar del pecado, y sobre todo puesto que vivimos en este mundo que está ahora sí lleno de pecado, ¿no? Pero que es necesario tener conocimiento de esos pecados. Sobre todo yo personalmente pues he ido descubriendo ahora sí de qué manera está el pecado trabajando en mi persona, y yo necesito tener la información para saber cómo caminar mejor en el Señor. Pero también me interesas tú, mi hermano, mi hermana, también me interesas. Es por esta razón que quiero informarte de qué manera trabajan estos vicios, y sobre todo para que descubras esos vicios y esos pecados, pero también esas virtudes con las cuales podemos vencer el pecado. Nos dice pues que el odio es hermano carnal o gemelo del rencor, hijo de Satanás y reflejo delineado de su corazón. Entonces, cuando vemos nosotros a unos gemelos que son tan idénticos, yo constantemente me equivoco. Tengo una amistad, tenemos mi esposo y yo una amistad, un matrimonio, pero el hermano tiene un hermano gemelo, y el que es conocido de nosotros, esa amistad de nosotros, vive en Durango, y el otro hermano gemelo vive aquí en Tijuana. Pues muy seguido me pasa que me encuentro este hermano que vive aquí y yo lo saludo como si fuera mi amistad, y él se queda viendo como diciendo, pues quién sabe quién será esta señora, y entonces me doy cuenta que me he equivocado, pero son tan idénticos, tan igualitos, que solamente ahora sí sus hijos o sus esposas los podrán conocer. Y entonces por eso me llama la atención, dice que el odio es hermano carnal o gemelo del rencor, hijo de Satanás, porque precisamente cuando somos hermanos a veces ni nos parecemos. Entonces el Señor ha querido que quede bien claro que en este caso son muy parecidos, son muy idénticos. Por eso dice, o gemelos del rencor, hijo de Satanás y reflejo delineado de su corazón. Es el odio directamente así la substancia de su ser, su sangre misma. Esta pasión en el corazón humano lleva en sí todo el olor
satánico, pues su veneno es casi siempre mortal para las almas. Casi siempre mortal. Pues yo no podría decir el tanto por ciento porque eso solamente Dios lo sabe. Pero sí está diciendo que casi siempre es mortal para las almas. O sea, que la mayoría de las personas que guardan odio en su corazón tienden a perder su alma. Entonces, también nos dice que el Espíritu Santo muy lejos está del corazón que lleva odio contra su hermano. Entonces, el Espíritu Santo no puede estar ahí, sino se aleja. Y también siempre a mí desde muy pequeña, me decía mi mamá, según lo que ella había aprendido, me decía: hija, todos tenemos un ángel de la guarda, un ángel que Dios nos ha asignado. Y yo creo en mi ángel de la guarda. Yo sí creo que siempre anda conmigo, que me ha protegido, que me ha iluminado, que me ha ayudado. Estoy segura de esto. Pero mi mamá dice: hija, cuando tú te portas mal, tu ángel de la guarda se pone triste. Y pues también lo creo. Pero cuando uno se porta definitivamente mal, me decía mi mamá, el ángel mejor se aleja de ti. Ahora sí que en este caso, nosotros mismos somos quienes o acercamos más a Dios a nosotros, incluyendo también nuestro ángel de la guarda, o los alejamos. Y es por eso que dice que el Espíritu Santo está muy lejos del corazón que lleva este odio en su corazón. Pues el odio está siempre envuelto en la soberbia y por esta razón no puede estar cerca de Dios. Nos vamos a una pausa y regresamos muy prontito. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos viendo hoy sobre lo que es el odio. Y después vamos a ver lo que es el rencor, que son dos cosas diferentes, aunque podemos decir hermanos, pero que yo misma tenía esa duda. O sea, ¿de qué manera trabaja el odio o el rencor? ¿Qué es mayor, el odio o el rencor? Pues lo vamos a descubrir hoy precisamente, cuál es mayor o de qué manera trabaja el odio y de qué manera trabaja el rencor. Entonces decíamos que el odio está siempre envuelto en la soberbia y muchas veces también en la hipocresía. Pues el odio también es la palanca de los celos y en el corazón vengativo hace su nido. Entonces vemos de qué manera, ya veíamos ayer precisamente sobre los celos y cómo en este caso el odio es su palanca, cómo lo impulsa precisamente para que pueda en este caso ser más fuertes los celos. Es pues el odio pasión infernal y que lleva al hombre o lo arrastra a ese fin, a ese infeliz fin, que ya sabemos cuál es.
El corazón que odia no puede tampoco amarse a sí mismo, sino que el odio lleva en sí esta propiedad que el demonio le ha puesto. Y como el que no ama me aborrece, dice el Señor, luego el que odia me detesta, y su perdición eterna es segura. Entonces, ya decíamos en una de las virtudes que ahora sí el amor es el que nos mueve siempre a estarlo buscando. Entonces, este es también por el que siempre vamos a estar trabajando para conseguirlo para nosotros y para los demás. Este es nuestro fin. Y decíamos por eso que está encerrado en el primer mandamiento, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es nuestro trabajo, trabajar en nosotros por conseguir ese amor, inclusive por amarnos, por aceptarnos nosotros mismos, porque a veces es cierto que no nos amamos, no nos aceptamos, entonces corremos por eso el riesgo de tampoco amar a Dios y después tampoco amar a nuestros hermanos, ni a nuestros hermanos ni a Dios. Entonces debemos de luchar por el amor. Entonces también nos dice que el rencor y el odio no son iguales, no, son hermanos inseparables. Otra vez lo menciona, son gemelos. El odio y el rencor son gemelos. El odio supera al rencor en malicia y en bajeza. Entonces es mayor el odio que el rencor. Y trabajan un poco diferente, aunque son gemelos, pero cada uno con diferente función, con diferente trabajo. Han sido asignados para hacer cada quien su trabajo. Como ya lo hemos visto, tanto las virtudes como los vicios trabajando muy armoniosamente en familia, ya sea para construir las virtudes y los vicios para destruir. Son vicios aborrecibles y de mortales consecuencias para las almas. O sea que estos sí son verdaderamente dardos encendidos por Satanás que están tirando a matar y que por desgracia lo está logrando cuando nosotros nos dejamos llevar por esos horribles sentimientos del odio, del rencor, de la venganza, de todos estos vicios y pecados. Es precisamente los que es más fácil que nos lleven precisamente al infierno. El corazón que odia necesita para vencerse grande acompañamiento de virtudes y guerras fuertes, pero si no las pone en juego y limpia su alma, entonces tiene también que curar, cicatrizar esta asquerosa llaga que lleva consigo con las aguas de la penitencia y de la gracia. Se perderá eternamente porque nadie puede ser perdonado sino el que se arrepiente y perdona. Lo voy a repetir, que el corazón que odia necesita para vencerse grande acopio de virtudes. Muchas virtudes necesita para poder vencer a lo que es el odio. Virtudes, guerras, pero si no las pone en juego y limpia su alma y cura y cicatriza esta asquerosa llaga que lleva consigo, con las aguas de la penitencia y de la gracia,
se perderá eternamente, porque nadie puede ser perdonado sino el que se arrepiente y perdona. Entonces, está muy claro. El odio secreto contra mí, dice, carcome las almas de los infames, sectarios y secuaces. Es ahí donde está ahora sí a todo lo que da ese sentimiento negativo. ¿Cuántas, por ejemplo, hablando de las sectas, que hay tantas sectas satánicas tratando siempre de destruir el pueblo de Dios, y que siempre estamos ahora sí tratando de alguna manera de contrarrestar tanto mal? Por ejemplo, ahorita que la iglesia organiza, por ejemplo, para contrarrestar lo que es esta fiesta en la cual constantemente descubrimos que es cuando más mal hay. O sea que casi siempre en estos casos suceden cosas desagradables. Por eso en este caso lo contrarrestamos con el Santo Win. En este caso lo que hacemos nosotros los adultos con jóvenes es estar precisamente ante el Santísimo Sacramento toda la noche adorando al Señor y sobre todo protegiéndonos nosotros, protegiendo el pueblo de Dios, protegiendo la iglesia, porque es precisamente son fechas en las cuales suceden muchas desgracias. Dice, mi iglesia es el centro favorito a donde dirigen sus emponzoñados dardos. Mi religión y mis sacerdotes son su eterna pesadilla. Entonces siempre, por eso siempre está de alguna manera al acecho de los que hemos dicho que sí al Señor. Siempre está al acecho de la iglesia, de los sacerdotes, de todas las comunidades religiosas, porque lo que quiere es destruir lo que Dios está construyendo, que de alguna manera está tomando venganza de todas aquellas cosas buenas que estamos haciendo en el nombre de Dios. También dice que en el corazón de Satanás y los suyos reina además un odio, sobre todo un odio profundo, negro, furioso, que le carcome las entrañas asquerosas y miserables. Entonces, esto es lo que más reina en el corazón de Satanás, ese odio horrible, como dice, le carcome sus entrañas. Pero nos dice, nos hace una pregunta: ¿saben contra quién va dirigido? Mayormente, sobre todo, contra María, esta Virgen Madre de inmaculada pureza. No puede soportar Satanás la existencia de este arcano de virtud y de candor, de esta beldad divina y llena de gracia, que con bellísima planta, que es tan pura y sin mancha como toda ella, lo aplasta. Entonces es su mayor coraje que una mujer le ponga el pie sobre la cabeza, y basta con que haga eso para ponerlo quieto y no dejarlo hacer lo que él quiere. Entonces no acepta ver esta belleza, no acepta ver esta limpieza llena de virtudes. Es su mayor coraje en contra de María. Por eso, mis hermanos, tenemos grandes ventajas cuando nosotros nos ponemos bajo el cuidado bajo el manto de María, y sobre todo, mis hermanos, a través del Santo Rosario.
Nos vamos nuevamente a una pausa, pero no tardamos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, estamos viendo sobre lo que es el odio y estamos viendo que precisamente Satanás a quien más aborrece es a María. Nos dice que María es el eterno tormento de Satanás, el cual reconcentra principalmente todo su odio contra ella, la aborrece. Entonces, como pues no puede hacer nada en contra de ella, sí tratará y luchará de tocar lo que en este caso ella cuida, que somos nosotros sus hijos, sobre todo cuando nosotros nos ponemos bajo su protección, bajo su intercesión. Siempre va a tratar de distraernos y vamos a ver de qué manera lo hace. Satanás no puede desconocer el valor de María y los torrentes de gracia y de dones con que está enriquecida. Por esto la envidia lo destroza y el rencor y la venganza y el odio contra ella hace estallar su negro corazón en ira. Enojadísimo está. Por eso también nos dice que no soporta sobre todo su virginidad y su pureza. Por esto ha hecho que se levanten sectas contra los misterios más santos de María, arrojando la duda contra muchos hermanos que creían en ella. Ahora la está negando y queriendo sobre todo manchar, ahora sí manchar lo que en este caso ella tiene. Infeliz, dice el Señor, a la que es la misma pureza en toda su plenitud, comunicada por el Espíritu Santo. Entonces, los tiros del odio de Satanás van constantemente dirigidos a alejar los corazones de María, pues no desconoce su poder, su grandeza y lo que vale su poderosa protección para con las almas. Él sabe, si alguno sabe, es Él. Entonces, por eso trata de dañar todo lo que a María le pertenece. María es precisamente la eterna pesadilla de Satanás. Siempre está pensando en cómo destruir lo que ella tiene. ¡Ay del alma que se aleje de María! Es una señal, dice, de que Satanás la ha tomado por suya. Entonces no podemos, es imposible cuando ya tenemos este conocimiento de quién nació Jesús, quién es María para nosotros. Es imposible no sentir esa necesidad de seguirla conociendo, de seguirla amando y de querer siempre estar bajo su cuidado y bajo su intercesión. También dice, ay del alma que se aleje de María, pues es una señal en la cual nos podemos dar cuenta quién ha ensuciado ese corazón. ¿Con qué? Con la duda. Ha sembrado la duda en aquellos cristianos que decían que la veneraban, que la amaban y que de alguna manera sentían hasta su protección de madre.
pero que ha llegado a ellos esa duda. También vamos a ver lo que es el rencor. El rencor nos dice que es hijo de Satanás y hermano de la venganza. Los alimenta un mismo seno emponzoñoso y son, además de ser hermanos, compañeros inseparables. Son compañeros inseparables lo que es el rencor y la venganza. El corazón en el cual se alberga el rencor lleva también consigo la venganza. Entonces, vemos que el rencor es una pasión, la cual, además de ser anticristiana, es innoble y de muy bajos, degradados corazones. Esto es el rencor. También el rencor va a la venganza, dice, y que del rencor y a la venganza hay solamente un solo paso, pues son dos hermanos y compañeros, repito, que siempre caminan de la mano, siempre caminan de la mano. Yo soy el Dios de misericordia, dice el Señor. Yo soy la víctima pura y santa que se sacrifica por el hombre para hacerlo feliz. Yo soy el Dios de bondad, el Dios de paz, el Dios de perdón. Y detesto y aborrezco el corazón rencoroso, del que no perdona totalmente a su hermano, del que guarda en su alma la ponzoñosa baba del rencor. ¿Qué importa que ese rencor esté oculto entre los pliegues más íntimos del alma, si existe? Pues aunque pase desconocido a toda mirada humana, dice, yo lo veo y a mí me está ofendiendo y mis divinas leyes están quebrantando. Entonces, ¿cuál es la causa del rencor y de dónde viene que haga su nido en el corazón del hombre? La causa en que no impera en el hombre la cruz, porque el alma que lleva consigo la cruz lleva consigo todas las virtudes. Entonces sabemos que la causa en que no impera, dice, en el hombre la cruz, es porque el alma que lleva consigo la cruz lleva consigo todas las virtudes. Siempre nos va, en la mayoría de estos vicios o de las virtudes, siempre nos va a mencionar lo que es la cruz. Frutos del árbol precioso de la cruz son el perdón, la caridad, la paciencia y la humildad. Entonces necesitamos nosotros pedir estas virtudes, sobre todo yo creo que el Espíritu Santo, que siempre está trabajando en nosotros, es de suma importancia siempre estar invocando al Espíritu Santo, pidiéndole ese baño de luz, ese constante baño de luz que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, a conocer no solamente los vicios o los pecados, pero sí las virtudes, porque la mayoría de las veces pues creemos o no creemos en esas virtudes que nosotros tenemos, y sí tenemos virtudes. Y mucho más cuando nosotros nos decidimos a cumplir con un ministerio que el Señor nos ha encomendado. Él viene en nuestra ayuda, así como los vicios, como los pecados trabajan en familia, también las virtudes vienen en nuestra ayuda, no una ni dos, sino varias virtudes. Por esa razón hemos de descubrir
que cuando nosotros estamos, ahora sí, a veces metidos en problemas y no sabemos cómo salir, de repente, sin darnos cuenta, hemos salido de ahí. Decimos, ¿qué pasó? Pues basta invocar a Dios, basta pedirle a Dios su ayuda, que Él nos otorga su ayuda y su gracia. Mis hermanos, pues su remedio dice que solamente está en la contrición y en la humildad y en la crucifixión. Entonces necesitamos verdaderamente pedirle al Señor esa gracia de una verdadera contrición, un verdadero dolor y arrepentimiento en nuestro corazón, y pedirle humildad y sobre todo crucificar nosotros mismos nuestros deseos carnales. Debemos de ponerlos ahora sí a los pies de la cruz de Cristo, todo aquello que a veces nos está incomodando, nos está distrayendo del camino del Señor. Entonces yo creo que en este caso, con la ayuda y con la gracia de Dios, vamos a poder salir triunfantes. Siempre y cuando, mis hermanos, estemos trabajando, estemos luchando, sobre todo a través de la práctica de los sacramentos, de la oración, del ayuno, de la penitencia, del rosario, de la lectura de la palabra. Tenemos tantas armas para poder nosotros vencer todos estos vicios, mis hermanos, que solamente porque no queremos, a veces no usamos estas armas poderosas. Nuevamente nos vamos a ir a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, ya hemos concluido lo que es el odio y el rencor. Hoy vamos a pasar también a ver lo que es la acritud. La acritud también dice es hija de la soberbia y va también contra la caridad del prójimo. Casi siempre anda la acritud acompañada de la injusticia, y es un vicio muy fácil para ofender a Dios y al prójimo. El alma que la lleva consigo es áspera, seca, agria y a veces hasta intratable. La dureza de juicio y de corazón se albergan en la acritud o en el alma. Diré que la lleva consigo es antagonista este vicio de la amabilidad y de la dulzura, virtudes que sin embargo constituyen su remedio. Es la acritud el invierno de las almas. Diré que todo lo seca y tuesta. Se opone al santo amor de Dios del prójimo, y a veces llega a tomar tal incremento en este vicio que raya en pasión, uniéndose a la ira. Hasta allá conduce el vicio de la acritud en los corazones. Y aunque a primer vista parece sencillo y de ningunas consecuencias, quita la acritud la gloria de Dios cuando las personas que la albergan en su corazón tienen trato con almas a las cuales retiran su contacto.
Pero el remedio para esta acritud se encuentra precisamente en el vencimiento propio, unido con las virtudes de la amabilidad y de la dulzura. Mucho costará a los corazones que la llevan consigo el practicarlas, pero ayudadas de la divina gracia triunfarán de sí mismas y de tan dañoso efecto que asciende a vicio y hasta a pasión. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que es la acritud. Me llama la atención las características de esta persona que lleva este vicio, lo que es la acritud, que dice que es áspera, seca, agria y a veces hasta intratable. Yo creo que en este caso nosotros, por desgracia, tendemos a juzgar, a criticar y a no querer responsabilizarnos a veces del prójimo. Y a veces nos encontramos esta clase de personas. ¿Y qué decimos nosotros? Pues que el Señor lo bendiga, que le bendiga, y para nada quiero tener yo un roce con estas personas. Simplemente decimos, ¿para qué meternos en problemas? Es cierto que, mis hermanos, muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros no tenemos el conocimiento de estos grandes vicios que están trabajando en nosotros, pero que al adquirir este conocimiento tenemos la responsabilidad de descubrir en nosotros, pero también ayudar a los demás. Yo creo que una de las razones principales, muy personalmente, es la caridad. La caridad, mis hermanos, porque a veces nos encontramos personas tan difíciles que para nada se nos antoja ahora sí tener un diálogo con esas personas, pero que también hemos tenido la experiencia a veces que al acercarnos a estas personas y entablar un diálogo con esa persona empieza, ahora sí, como no tiene el conocimiento, no está dañada por otro lado, entonces empieza a reflexionar. Y puede ser, mis hermanos, que tú y yo podamos ser esos instrumentos para ayudar a esas personas. Y no solamente a esas personas, sino a personas que vemos que de alguna manera están muy fuertes esos vicios en esa persona y que debemos de ayudarlos. Te comparto por último un testimonio. Yo siempre he batallado con un hombre que, esposo de una amiga, que este hombre siempre bien difícil. Y que lo menos que quieres es entablar una conversación con él. Pero a veces esas personas están tan dañadas, tan lastimadas, que lo que necesitan es el amor. Que alguien les dé a conocer quién es Dios y de qué manera Dios le ama. Este hombre siempre bien difícil este hombre, grosero con la gente, corre a la gente, a los niños no se diga, bueno, una persona difícil, pero que poco a poco esa persona fue tomando otra actitud, aunque no digo que no caía constantemente en lo mismo, pero cuando él se daba cuenta, sufría y decía, ¿por qué volví a caer en esto? ¿Por qué volví a ofender? ¿Por qué volví a lastimar? Y entonces ahora pues
bendito sea Dios, ahí está todavía, está muy enfermo, pero ahora es diferente. Ahora yo creo que siempre, yo he dicho que siempre, que no hay mal que por bien no venga, y el Señor, que es tan bueno y tan misericordioso, nos concede siempre la oportunidad de ser mejores. Y entonces aún las oportunidades de estar enfermos, de la cruz precisamente, de vivir ahora sí esos momentos difíciles que aunque no los entendemos, pero que sí los sobrellevamos. Y esto es lo que este hermano ahorita está viviendo. Está pasando por momentos muy difíciles, pero él lo ha dicho: yo voy a ofrecer todo esto para mi salvación. Entonces, ahora estoy segura que Dios sigue trabajando en él, y que él, de igual manera, él ha dicho que él quiere purgar sus penas, sus pecados que él cometió aquí. Dice: me va a costar mucho trabajo porque fui una persona difícil, pero también sé que Dios es un Dios de misericordia. Pues también tú, mi hermana, mi hermano, que me ves, que me escuchas, quiero decirte que verdaderamente vale la pena luchar, y que aunque esos momentos difíciles a los que no estamos acostumbrados y que Dios de alguna manera nos permite esas sorpresas, son casos difíciles a veces, muy dolorosos, que todos de alguna manera vivimos, pero que nosotros lo podemos ofrecer para bien de nuestras almas y para bien de las almas más necesitadas. Oremos juntos, mis hermanos, para pedirle al Señor su ayuda y su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, sabemos y reconocemos que tú eres un Dios de clemencia, un Dios de misericordia, pero también eres un Dios justo. Por eso queremos pedirte en estos momentos que nos ayudes a seguir luchando contra todos nuestros pecados, contra todos nuestros vicios. Queremos pedirte sobre todo que nos ayudes a aceptar la cruz de cada día, porque de alguna manera la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo aceptar la cruz. La mayoría de las veces queremos y decimos que solamente las cosas buenas. Gracias por todas las bendiciones que nos concedes, pero también, Señor, gracias por esa bendición de la cruz, del sufrimiento, del dolor y de todo aquello que nos lo propicia. Gracias, Señor, porque tú quieres siempre el bien para nosotros, y aunque a veces nosotros no lo entendemos, mas sin embargo nos concedes ese don de la perseverancia en la cruz y en el sufrimiento. Por eso hoy yo quiero pedirte sobre todo ese gran don de la perseverancia final. Y no solamente para mí, Señor, para mi familia, sino también para aquellos hermanos que te han dicho que sí, para aquellos hermanos que están sufriendo, para aquellos hermanos que les cuesta trabajo sobrellevar las enfermedades que están viviendo. Padre bueno, misericordioso, en tus manos divinas, Señor, depositamos nuestras vidas y sobre todo el caminar hacia ti, que podamos permanecer y perseverar en la búsqueda de tu divina voluntad. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde
y los proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.